Exhortación del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, el versículo 24, esfuércense por entrar, esfuércense por entrar. Debemos reconocer que lejos las iglesias cristianas se han apartado del verdadero Evangelio. Y qué lejos muchas de ellas están cuando pretenden atraer a las personas a Cristo. A los mediados de los 1800, el predicador Charles Finney cambió lo que para nuestros días se convirtió en la manera estándar de predicar el Evangelio. Este hombre ideó técnicas psicológicas para presionar decisiones por Cristo, de donde se popularizó luego el famoso llamado al altar para aceptar a Cristo. Este evangelio fácil de escuchar una exposición vaga del evangelio y decidir por Cristo repitiendo una oración o pasando al frente de una iglesia o de un altar, ha sido una de las mayores trampas del diablo para llevar gente al infierno. Aún el predicador Finney estaría avergonzado de ver en qué han desembocado sus técnicas. Hoy día ni siquiera se predica algo de evangelio. Se presiona a la gente a decidir por un Cristo inventado por ellos, basado en promesas que ni la Biblia ni Cristo hicieron. Ese es el supuesto evangelio que le gusta a la gente, que se promociona por las emisoras, por los canales de televisión, por las iglesias más visibles el día de hoy. El versículo 22 de Lucas 13 nos enseña una actividad que fue común para el ministerio del Señor Jesús, es decir, más bien en lo que consistió su servicio o ministerio mientras se acercaba a la cruz. Dice la palabra del Señor, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Varias cosas que decir aquí. El Señor iba y llevaba el evangelio a ciudades y aldeas, pero note que dice enseñando, que eso es distinto a cualquier técnica facilista de llevar gente a los pies de Dios. Enseñar es otra cosa, ¿no cree? Pero dice y encaminándose a la cruz, o sea que a Jerusalén, pero ¿qué iba a encontrar en Jerusalén? A partir de Lucas 9 vimos que el Señor se encaminó a Jerusalén, a donde no regresaría, Él moriría en Jerusalén. Así que mientras se acercaba a la cruz, a pagar el precio de la redención, ¿en qué consistió su ministerio? En enseñar. El Señor no daba un folleto a la gente y le pedía que repitiera una oración. O le decía, ¿es usted salvo o no es salvo? No soy salvo, repita conmigo. O, Señor, ¿sabe usted que es pecador? ¿Sabe que Dios lo ama? ¿Sabe que tiene un plan maravilloso? Repita esta oración. No, hermanos. Yo no estoy diciendo que repartir un folleto sea malo. Estoy diciendo que eso no es predicar el evangelio. Usted reparte un folleto por otro motivo. No dice, ay, prediqué el evangelio. No. Usted lo predica cuando enseña a otro el mensaje de la salvación. El Señor invirtió tiempo predicando y enseñando el evangelio. Aquí hay una gran diferencia entre la evangelización actual del evangelio fácil. ¿Evangelio fácil qué es? Ay, amigos, ¿estás sufriendo hoy? ¿Estás atribulado? ¿Estás cansado? Dios tiene planes para ti. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Hermanos, esa es la manera más buena y fácil y facilista de hacer discípulos, pero no de Cristo, de esas iglesias.
A diferencia de esa evangelización del evangelio fácil, ir y hacer discípulos incluye mucha enseñanza de quien lleva las buenas nuevas. Ya el Señor lo definió así: ir y hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo, hermano? Enseñándole, aclarándole, instruyéndole, guiándole a través de la palabra de Dios. Para el Señor, una decisión sin considerar el costo, como lo enseñó en Lucas 14:25 en adelante, una decisión sin evaluarse uno mismo, como lo enseñó en Lucas 18:19 en adelante, una decisión sin un entendimiento básico, aunque fuera del Evangelio, no iban a hacer a un individuo un discípulo suyo. El Señor no los tomó por sorpresa, lo que le quiero decir. El Señor muchas veces le dijo, pero ¿ya calculó el costo? ¿En serio? Mire que cuando los reyes van a la guerra calculan si le pueden ganar al enemigo. Así que usted no diga, ay, yo quiero ser discípulo. ¿Ha calculado qué es eso? ¿Le parece la técnica de hoy de evangelismo? No, el Señor razonó con la gente y le enseñó a calcular el costo, porque nadie levanta a un discípulo de Cristo en 2 minutos, nadie. El Señor muchas veces le dijo a la gente, evalúese, está dispuesto a dejarlo todo por mí, porque conmigo es todo o nada, vaya y vuelva. Vaya y vuelva. Y otro por allá entusiasta le dijo, Señor, déjame que te siga. ¿Y qué el Señor le dijo? ¿Seguro? Piense que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Eso es lo que quiere? ¿Seguir al que no tiene ni donde reposar su cabeza? El Señor puso en situaciones incómodas a la gente que supuestamente quería seguirlo, porque los estaba deteniendo de una decisión emocional por Él. Y este es el caso de muestra de nuestro texto, donde el Señor lleva a considerar que los días de salvación nadie debería rechazarlos, pero que ninguno debe asumir que obedecer al Evangelio es tan fácil que hoy o mañana puede postergarlo con indiferencia, porque mañana, con la misma facilidad que lo rechazo, lo voy a aceptar. En primera medida, al Señor se le hace una pregunta. No hay un consenso común entre los estudiosos bíblicos de cómo interpretar la pregunta que le hicieron al Señor. Puede ser esta pregunta vista como una indagación sincera del que, escuchando las enseñanzas del Señor, se vio reprendido y entonces hace esta pregunta. O muchos también piensan que puede ser que alguien sintió curiosidad, mera curiosidad, y por eso preguntó. El versículo 23 dice así, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Para este sermón vamos a optar por darle el beneficio de la buena fe a quien preguntó. Y es una pregunta entendible, al menos por el contexto. No solo por las parábolas que el Señor refirió acerca del reino de Dios en sus realidades presentes y futuras, sino por todas las enseñanzas que Cristo daba cuando apremiaba a la gente a convertirse a Él. Ellos habían escuchado que el reino de Dios sembrado luego iba a crecer, que la levadura iba a leudar, que el árbol iba a crecer, que la semilla iba a dar fruto. Pero han pasado 3 años desde el ministerio de Cristo, ¿y qué encuentra? Los que le siguen. Ve que la gente no está acudiendo en masa a seguir a Cristo. En algún momento de su ministerio, 5,000 personas querían seguirlo. Y el Señor les dijo, ustedes me siguen porque les acabé de llenar el estómago. Y cuando les predicó, ¿qué dice la Biblia? Que todos se fueron, todos, 5,000. Sin contar mujeres y niños, todos. No sé, pero se me hace que como que algunos de los discípulos empezaron como a irse y el Señor dijo, ¿quieren irse ustedes detrás de ellos también?
¿Qué ocurría entonces con el reino de Dios? Ellos no veían que el reino aparentemente estuviera creciendo. Y entonces viene la pregunta, ¿son pocos entonces los que se salvan? ¿Cómo compaginar lo que el Señor enseñaba, que el reino de Dios iba a crecer, con lo que estaban mirando, que muchos, la gran mayoría, rechazaba el mensaje del Evangelio? Quizá la duda cundió en alguno, ¿por qué los líderes religiosos, los más estudiosos de las Escrituras, no creían en Cristo? ¿Por qué la gente común tampoco lo hacía? ¿Por qué mucha gente que el Señor sanó y liberó de sus males temporales no lo seguían? ¿Acaso estaban los discípulos de Cristo destinados a ser un remanente, una manada pequeña, un grupo minúsculo de hombres? ¿Eso era lo que deberían esperar siguiendo a Cristo? Por eso le vamos a dar buena intención a la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? A esto el Señor responde con una exhortación, que es mi segundo punto. No obstante, el ser una buena pregunta, nosotros también preguntamos, ¿a qué iba esta pregunta? ¿Cuál era el fin de saber si son muchos o pocos los que se salvan? El Señor no quiso responder una pregunta cuya respuesta era bastante obvia, por dos razones: por las enseñanzas pasadas que Él había dado, y segundo, por la realidad que se veía. Es decir, no quiso responderla directamente porque era obvio. ¿Son pocos los que se salvan? Pues, ¿qué les he enseñado? Al menos al comienzo de su ministerio, en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 13 y 14, está registrado esto que el Señor enseña. Al comienzo de su ministerio, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos son los que se pierden? Muchos. ¿Por qué? Porque el camino que lleva a la perdición es grande y la puerta que lleva al infierno inmensa, y muchos son los que entran por ella. Pero ¿qué dice el Señor? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos hallan el camino a la vida? Pocos. ¿Y los que se pierden? Muchos. Así que el Señor no responde directamente a esta pregunta, que le parece muy obvio, porque Él ya había enseñado de esto. Pero también, hermanos, no responde directamente, creo, por la realidad del mismo. Es decir, después de 3 años, quien haya hecho la pregunta, ¿acaso cuántos ve detrás de Cristo? No sé, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Son muchos los que creen? ¿Son muchos los que encuentran el camino a la vida? ¿Qué le parece? No, son pocos. Dejando a un lado la alegoría, quiere decir que son muchos quienes se pierden eternamente, que son una gran cantidad de gente que al morir pasarán a la eternidad, al infierno, que comparados con los que se salvan, son más quienes viven y mueren en sus pecados para ser castigados para siempre. Pero lo más interesante es que nuestro Señor, lejos de responder esta pregunta, les enseña que deberían más bien preguntarse si se han esforzado lo suficiente para hallar el camino estrecho y la puerta angosta. ¿Sí? Es una manera muy bonita de responder: deje de preguntar lo que no lo va a llevar a ningún lugar. Después de que yo le responda, y son muchos o pocos, ¿qué va a hacer con esa información? Lo que debería estar pensando es: ¿estoy en el camino angosto? ¿He encontrado la puerta estrecha? ¿Sí?
¿Ha reprendido a uno de sus hijos? ¿Ya tendió la cama? Pero es que Juanito no ha hecho la... No. ¿Usted qué ha hecho? No le estoy preguntando qué hizo Juanito, sino usted. Son muchos los que se salvan. Juanito se ha salvado, Pedrito, y los indios, y los africanos, y aquellos, y antes de Cristóbal Colón, usted está en la puerta estrecha. Esa es la pregunta que usted debe hacerse. No si sabe dónde está. No si la puede diferenciar del camino ancho y la puerta grande. No, si usted está en el camino angosto y en la puerta estrecha que lleva a la vida, es lo que usted debería responder. Lejos de enseñar datos sin ninguna razón, el Señor exhorta a la responsabilidad de todos aquellos que escuchan el Evangelio y oyen sus demandas. Por eso en el versículo 24 de Lucas 13, el Señor les dice así: esforzaos. Esta es la respuesta del Señor. ¿Son muchos los que se salvan? Respuesta: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La palabra esforzaos es una palabra interesante. Es la palabra griega agonizomai. ¿A qué le sonó? A agonizar, ¿verdad? De ahí viene, por supuesto. ¿Qué significa agonizomai? Esforzarse, luchar, pelear, rogar. ¿Pero de qué manera? Como si usted agonizara por eso, muriera por eso. Cuando el Señor le dice, esfuércense, en vez de estar preguntando lo de los demás, esfuércense por entrar ustedes, ese esfuércense, ¿cómo es? Bueno, esfuércese como si muriera por eso, agonice por eso, como si no quisiera darle reposo a su vida, sueño a sus ojos, hasta estar seguro de usted mismo, estar en el camino angosto y la puerta estrecha. No le dé descanso a su vida hasta estar seguro que está en el camino y frente a la puerta que lleva al reino de Dios. Por supuesto que el Señor no está diciendo que uno se debe esforzar en su propia carne, porque la salvación está para el que más se esfuerza. Esto sería una predicación de salvación por medio del esfuerzo o por las obras. De eso no se trata. El Señor está apelando a la responsabilidad de cada uno. Note, la puerta es estrecha. Los enemigos de nuestras almas son muchos y poderosos. Las tentaciones para el alma son demasiadas. Las trampas, las distracciones son amenazas reales para el alma, como para que un individuo razone que si Dios lo quiere salvar, Dios lo conducirá a la puerta que lleva a la vida. Esfuércese, es lo que dice el Señor. Si bien creemos que el Señor concede la capacidad de arrepentirse y creer, es nuestra responsabilidad arrepentirnos y creer en el Evangelio. No podemos descansar perezosamente en un supuesto trato de Dios con nosotros como hacían en el pueblo de Israel. Somos el pueblo de Israel, ¿no? Ya nacimos así, es decir, nacimos herederos de la salvación, ¿sí ve? Y a esa gente que se durmió, en esa consideración el Señor le dice, esfuércense, no den por hecho esto. No podemos descansar perezosamente en una supuesta creencia en la soberanía de Dios para excusar nuestra negligencia de acudir a Cristo. No deberíamos esperar a nadie. Es que, mire, yo sería un discípulo si mi esposa me ayudara. Consejo, no la esperé. No la esperé. Es que si mi esposo siguiera a Cristo, yo ya seguro sería un discípulo de él. No lo esperé. Es que si mis hijos respondieran, ahí iríamos toda en la familia. No los espere. Es que si mis papás
me dieran mejor ejemplo, yo entraría por el camino. No los espere. No espere a nadie. Esfuércese usted mismo por entrar al camino de la vida. ¿Qué excusa será en el infierno o si eso le ayudará a calmar los rigores de la condenación? Decir, pero lo hice por mi esposa. Pues su esposa estará allí también. Su esposo, sus hijos. Cualquier cosa que usted ponga como impedimento para ir a Cristo. Nadie debe reposar. Nadie debe quedarse viendo lo que hacen los demás. Es que soy el único en la familia. Pues dele gracias a Dios, no use eso como excusa para no ir a Cristo. No debemos reposar en lo que los demás hacen o no. Qué interesante que así lo haya planteado John Bunyan en el libro El progreso del peregrino. ¿Sabe qué dice la primera página? La primera página dice que él tuvo que abandonar su familia para seguir a Cristo. Es una alegoría que nos dice que si la esposa no quería seguir a Cristo, ¿él qué iba a hacer? Ay no, esposa mía, ven, te amo. Sí, te amo, pero Cristo es mi Señor. Él me amó más que tú, que lo que tú me amas a mí. Y fue solo al camino de la salvación. Esfuércese, querido hombre, querida mujer, querido joven, que ya está en la capacidad de buscar la identidad de su vida. Ya usted no es un niño al que lo llevan con una paleta a cualquier lado. Usted ya está en una capacidad, si es adolescente, jovencito, de evaluar, de buscar por usted mismo el camino que lleva a la vida. O no me diga que para esto es pequeño, pero para celular sí es grande. Esfuércese usted, porque aun si su familia no quisiera seguir a Cristo, usted tiene que seguirlo. Esfuércese por entrar usted. Ore por su familia, predíquele a su familia, pero si ellos no responden, esfuércese por hallar el camino. Y en eso Dios se gozará en que usted desobedezca a sus padres. Sí, escuchó bien. Si para seguir a Cristo, si para rendirse a su señorío, para hacer de Cristo su Señor y Salvador, tiene que pasar por encima de la religión o la indiferencia de sus padres, hágalo. Dios lo honrará. No diga, ay, es que yo estoy sujeto a mi padre y mi padre me dice que no lea la Biblia, yo no la leeré. Pues Dios habló primero que su papá. Y si sus papás lo dejan por su seguimiento a Cristo, con todo Jehová lo recogerá. Tengo afán por usted, porque usted joven no se va a salvar de la condenación bajo la excusa, mi padre no quería seguir a Cristo. Pues para su padre habrá un castigo, pero para usted también. Tengo temor de usted, señora, que su esposo no es creyente y que siempre lo saca allí. Es que mi esposo, pues su esposo está entrando y seguramente si Dios no tiene misericordia entrará por la puerta ancha y se condenará. ¿Quiere amarrarse a él? Y si su esposa, querido Señor, no sigue a Cristo, se va a amarrar en esta vida y en la eternidad también. ¿Por qué el Señor le llamó puerta angosta a la puerta que lleva a la vida? Eso es una metáfora, ¿me hago entender? No es que la puerta al cielo literalmente sea una puertita. Estamos hablando de una metáfora, de un ejemplo. ¿Por qué el Señor le llamó puerta angosta? Déjeme hablarle al menos de 3 asuntos. Primeramente, se le llama puerta angosta porque nadie pasa a través de ella con todo lo que es, con todo lo que tiene, sino que tiene que renunciar a todo, despojarse de todo, negarse a sí mismo, humillarse si es que desea entrar por allí.
Porque es una puerta angosta, porque usted no cabe con usted y todo lo que usted lleva, es lo que le quiero decir. No cabe usted con su trasteo mental, su trasteo emocional, con todo lo que usted es, no cabe. Nosotros somos mucho para entrar por esa puerta, y para entrar por esa puerta nos toca negarnos a todo. Eso quiere decir, es que muchos de ustedes todavía son mucho, son demasiados, su ego no cabe ni por este edificio, se creen mucho. Si tienen tan alta estima que Dios para ustedes es un accesorio, tiene que renunciar a eso. Tiene que renunciar a todo, literalmente. Tiene que poner en segundo lugar todo, en primero Cristo. Sus proyectos, sus anhelos, sus deseos, sus prioridades, todo. Usted no cabe con todo lo que lleva por esa puerta, por eso es estrecha. Yo sé que la gente quiere llegar al otro lado de la puerta, pero con todo su equipaje mental, su equipaje emocional. El reino de Dios es un lugar donde uno no entra acompañado de sus propios planes, de sus pecados, de sus gustos, de sus vicios, de sus ideas y más. Así uno entra por una puerta ancha, pero no por la angosta. Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Usted diga, ay, menos mal yo soy pobre. No, rico entiéndalo en el sentido más grande de la palabra. Cualquier cosa que usted considere una riqueza, eso le va a impedir a usted entrar, porque en esta parábola la puerta se redujo más. No es una puerta estrecha, ¿qué es? El ojo de una aguja. Una pequeñita puerta que se abría en los muros, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de que si nos iban a invadir, se entraran uno por uno y los pudiéramos acabar con facilidad y no entraran así, por la puerta ancha. Marcos 8:34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Dios te recibe como eres. No, niéguese a sí mismo. Ay, Dios te recibe así. Ay, ¿qué eres? Ay, yo soy actriz. Ay, sí, Dios te recibe así. No es que a mí me gusta tomar cerveza y emborracharme. Ay, Dios te recibe. Yo soy gay. Ay, Dios te recibe. No. Niéguese a sí mismo. Yo no me inventé esto, hermano. Son los términos de Cristo. Usted no puede entrar siendo quien es. Usted entra allí negándose a lo que es. Ese mensaje fácil de que Dios te acepta como tú eres, hay que saberlo entender. En un sentido lo creo. En otro sentido, como se usa hoy, es perverso. Porque nuestro problema es exactamente ese, ser lo que somos. Marcos 10:29 respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Para decirnos que los discípulos, ¿qué dejamos por seguir a Cristo? Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer e hijos, o tierras. O sea, me está diciendo, o sea que cuando llego a Cristo me toca carta de divorcio a mi esposa y abandonar a mis hijos o hermanos. Quiere decir que ellos ya no serán el uno, ni el centro. Usted debe estar capaz de dejarlos realmente, en un sentido. ¿Me hago entender? No diga, ay, ya me salvé de sustentarlos. No. Pero dejarlos en el sentido de que, así como la gente dice, ay, todo por mis hijos, es eso lo que debe dejar. Ya el matrimonio no es lo más importante, es su unión con Cristo. Ya no son los hijos lo más importante, sino Cristo. Si no es capaz, usted no va a entrar por esa puerta con todo y familia, es lo que le quiero decir. Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez, no es que mañana renuncie a su trabajo, se vuelva un vago y no haga nada porque así entra el reino de Dios. No,
renunciar como lo prioritario, como hacer de eso la vida, como orientarse a lo suyo. Usted tiene que ser capaz de renunciarlo para dar la preeminencia a Cristo. ¿Por qué se llama puerta estrecha? Porque nadie pasa a través de ella con todo lo que es. Pero segundo, también es una puerta estrecha porque allí no se entra en grupo, sino que entra uno a uno. Hermanos, por la puerta ancha podemos caber todos al tiempo, cogiditos de brazo. ¿Y qué dice la Biblia? Que la condenación es en grupo, la condenación es en masa. Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo se condena a la gente? En masa. ¿Cómo se salvan? Uno a uno. Hermanos, hay naciones que se han perdido. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Todos en masa, vea. Dios abandonó a Israel como nación. Pero la salvación es individual. La salvación no es familiar. La salvación no es grupal. No es estatal. No es regional. No es étnica. ¿Qué pensaba Israel? Que la salvación era étnica. ¿Soy de Israel? Soy salvo. Malas noticias. No somos salvos en grupo. Somos salvos uno a uno. Hechos 3:26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así el esposo no puede creer que va a ser salvo porque la esposa es creyente. La esposa no puede pensar que será salva porque su esposo es creyente. Ni los hijos deben pensar que serán salvos porque sus padres son creyentes. Ni usted se atreve a pensar que es salvo por venir a una iglesia donde la mayoría es creyente. Esto no es en grupo, hermanos, esto es uno a uno. Es una puerta estrecha, ¿sí? Una puerta estrecha. Y ahí no cabemos dos, hermanos. Uno a uno. También se le llama puerta angosta porque no se halla tan obviamente como la puerta ancha. Hermanos, la puerta ancha es muy obvia de ver, es muy obvia de ubicar, tan obvia que todos andan por allí, multitudes pasan por esa puerta diariamente. Usted, para andar por el camino ancho y entrar por la puerta ancha, no tiene que hacer preguntas, no tiene que pensar, simplemente tiene que ir para donde va la gente. Es que la gente hace eso, sí, para allá va la gente. Usted simplemente tiene que dejarse llevar por las mismas ideas, por las mismas filosofías, por los mismos vicios, gozos y tristezas. Pero la puerta que es angosta, que fue comparada con el ojo de un alfiler, es difícil de encontrar, porque es angosta. No es tan obvia, solo la ve el que tiene ojos para ver. Al que Dios le concede ojos para ver. Precisamente es al contrario de cómo razona la gente. Si lo hace la mayoría, es porque está bien. La Biblia dice, si lo hace la mayoría, es lo que está mal. Es lo que está mal. Finalmente es una puerta angosta porque nadie puede entrar de forma rápida por allí. En la puerta de la condenación, usted puede entrar corriendo y riéndose si quiere. Usted, si va a atravesar la puerta angosta, no la va a atravesar tan rápido. Piense cómo sería su proceso físico si tuviera que entrar por una puerta de este grosor. ¿Cómo entra? ¿Corriendo? No, ¿verdad?
Usted se para y dice así o así y empieza a escualizarse, ¿verdad? Hasta pasar al otro lado. Usted no entra rápido. ¿Y qué le quiero decir con eso? Nadie entra al reino de Dios sin considerar y calcular lo que está haciendo. Hermano, una conversión fácil, llamémosle facilista, es sinónimo de no conversión. Usted mismo, no le hablo nada distinto, usted mismo fue manipulado cuántas veces a hacer una decisión por Cristo. ¿Cuántas veces usted mismo levantó una mano y lloró? ¿Cuántas veces lo hizo? Muchas veces. ¿Y eso qué significó? Nada. Muchos de ustedes han dicho, estamos pensando, pastor, estamos evaluando. Desde que estamos escuchando la Escritura más lentamente, estamos como, hay preguntas, hay consideraciones, hay dudas. ¿Sabe que eso es mejor que levantar la mano después de ser manipulado? ¿Por qué, hermano? Porque significa que si usted está considerando, meditando, porque no está entrando por la puerta ancha, donde usted entra sin pensar. Sin pensar. No es levantando una mano, no es repitiendo mecánicamente una oración, no es escuchando música cristiana, ni es tan fácil como asistir a una iglesia o leer la Biblia. Es el evangelio sembrado en el corazón que empieza a crecer y a leudar todo el corazón, como la levadura leuda toda la masa. Y eso a veces duele, porque al entrar por la puerta angosta nos encontramos un poco gordos de nosotros mismos. Permítame ir sobre el tercer punto, y es la razón. La razón. ¿Por qué nos deberíamos esforzar por entrar por la puerta angosta? Versículo 24, segunda parte, porque, ahí está la razón, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuidado con esto. Muchos procurarán entrar y no podrán. Déjeme aclarar de antemano lo que no dice el texto. El texto no dice que muchos que se quieren arrepentir y creer en Cristo van a buscar a Cristo para su salvación y el Señor les dirá, no, ustedes no son de los elegidos. Y entonces muchos procurarán entrar a la puerta que lleva a la vida, pero lamentablemente como no son de los elegidos, no podrán entrar. Este texto no dice eso. El texto no dice que hay gente que en verdad querrá ser salva y pese a su anhelo y su deseo, pese a tocar las puertas del cielo por la fe en Cristo, pese a arrepentirse, el Señor dirá no, y no podrán ser salvos. No, eso no significa. Por eso es necesario al menos entender esta respuesta, esta declaración en dos vías. La primera puede ser vista como que muchos harán miles de intentos por entrar por esta puerta estrecha, pero sin renunciar a todo, sin negarse a sí mismos. Otra vez irán supuestamente a Cristo, quieren el cielo, pero aman su pecado. Entonces no podrán entrar así. Quieren salvación, pero no desean abandonar sus concupiscencias. Quieren vida eterna al futuro, pero quieren vida de pecado en el presente. Quieren los tesoros celestiales al futuro sin renunciar a sus tesoros terrenales. Quieren el reino de Dios y su justicia sin dejar de hacer sus tesoros y andar en su justicia siempre. Quieren la compañía de los santos en el cielo y la compañía de los impíos aquí en la tierra. Muchos querrán entrar así y no podrán. Haga 1000 intentos por entrar así. ¿Y qué pasará? No podrá. No podrá. Ay, si yo sí quiero ser salvo, pero amo mi pecado. Entre con su pecado a ver si puede. No puede. Pero la segunda explicación quizás sea la que más justicia haga al contexto.
Y es leer los versículos 25 al 27 para que ubiquemos mejor esta palabra. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Qué cambia todo? ¿Cuándo es que ellos tocan la puerta y no se les abre? Hay algo que cambia todo. Cuando el padre de familia se levanta y cierra la puerta. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Eso es una figura para hablar del día del juicio final. El día del juicio. Recuerdo que tendremos 2 juicios. El primero lo alcanza cuando usted se muere. El segundo es al final de toda la era. Sea cual sea el momento, llegará un momento donde el padre de familia, en este caso, ¿quién representa al padre de familia? Dios mismo, se levanta y cierra la puerta. ¿Qué significa que cierra la puerta? Hermanos, que Él mismo acabará con los días de la salvación. Dirá, no más paciencia salvadora. Les recuerdo que estamos en los días de la paciencia de Dios para salvación. Ese día, el día del juicio, el día que el Señor aparezca por segunda vez, vean, se cierra cualquier posibilidad. O el día que usted muera, se cierra para usted cualquier posibilidad, y el día del juicio se cierra cualquier posibilidad para cualquiera que desee ser salvo. Cuando el Señor cierre la puerta, es decir, ya no dé más oportunidad para salvación, ese día muchos dirán, Señor, Señor, ahora sí queremos ser salvos. ¿Y qué pasará? ¿Qué les dirá el Señor? No les conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Me recuerdo lo que pasó con el arca de Noé. 120 años de paciencia. Noé anunciando que iba a llover. Una semana antes, Dios le dice a Noé, entre todos los animales. ¿Más paciencia que eso? Dice la Biblia que Él mismo cerró la puerta. Después de eso, hermanos, nadie la abrió. Ya sea que usted muera o que Cristo venga, los días de la paciencia divina habrán terminado irreversiblemente. Luego de la muerte o luego que el Señor aparezca en las nubes, muchos procurarán entrar, muchos recordarán los sermones, muchos recordarán el evangelio que escucharon y leyeron, muchos ahora sí se acordarán de los continuos llamados de Dios, de los apremios de su conciencia, y allí llegará el afán. Ahora sí creemos, ahora sí estamos arrepentidos. Muchos hasta apelarán a una supuesta familiaridad y subordinación a Cristo. Señor, Señor, ábrenos. Ahora sí es Señor. Qué bien. Vivió usted siendo su propio Señor. Y ahora después de eso, ahora sí le llama Señor, como si alguna vez se le hubiera sometido. Como si alguna vez usted hubiera hecho la voluntad de Dios. ¿Sabe qué le dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es su testimonio de que Él nunca fue Señor de ellos. Mire que hasta apelan a algunos privilegios. Ay, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero ¿eso de qué sirve, amigos y hermanos? Nadie es salvo porque le guste el Evangelio. Nadie es salvo porque admire el Evangelio. Nadie es salvo porque oiga el Evangelio. Usted es salvo si cree en el mensaje del Evangelio. Ay, es que Señor, ábreme. A mí me gustaba escuchar los sermones. Nadie dijo que uno era salvo por gusto del Evangelio. Ay, yo asistía a la iglesia reformada. Era mejor que las demás, ¿verdad? Nadie es salvo por eso. Yo me leí las instituciones de Calvino en latín.
¿Qué sirve eso? El día de su salvación, si no creyó en Cristo. Si no creyó en Cristo. No es el Cristo admirado el que salva, no es el Cristo amigo el que salva, no es el Cristo sácame de problemas el que salva, es el Cristo que encarnó, que murió y resucitó para la salvación del pecador el que salva. Ellos eran hacedores de maldad. Quizá iban a la iglesia, escuchaban música cristiana, le gustaban las predicaciones. Y hoy es muy fácil ser engañado por el internet. ¿Piensa que escuchar 4 minutos de Paul Washer le salva? ¿De verdad? ¿O eso lo hace un buen cristiano? Muchos dirán, pero Señor, le di like. No os conozco. No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo tengo una familia cristiana, ella estará aquí, pero usted no es cristiano o no fue cristiano. ¿De qué servirá eso aquel día si usted mismo no ha entrado por la puerta estrecha, negándose a sí mismo, convirtiéndose al Señor? Es que estaba pequeño, es que estaba muy joven, es que me casé, es que el trabajo, es que la salud, es que la adultez, la crisis de la mediana edad, es que soy abuelo y me tocó criar a los nietos ahora el segundo tiempo, ¿verdad? Es que soy viejo. ¿Qué puede usted decirle el último día al Señor? Ellos querrán entrar y no podrán. No podrán. Y termino con esto. La conclusión a la que el Señor mismo llegó en los versículos 28 al 30. Especialmente dada, no única, pero especialmente dada a ese pueblo que asumió que como eran descendientes en la carne de Abraham, Isaac y Jacob y los profetas, iban directico al cielo. Ellos no reconocieron que el Mesías era Jesucristo. Ellos no se esforzaron por entrar en la salvación. ¿Por qué? Porque naciendo israelitas y siendo circuncidados, pensaban que estaban dentro del reino de Dios. Ellos creían que eran especiales. Se apoyaron en su sistema religioso, pero no creyeron en Cristo, en arrepentimiento y fe. ¿Qué les dice el Señor? Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo? Cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, aquí están los gentiles, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa, a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Qué duro, ¿no le parece? Parecían que tenían entrada directa, y el Señor le dijo, ¿sabe? Esa silla que usted pensaba que era para usted, la ocupará un gentil, que llegó de último, pero ese sí se negó a sí mismo y entró por la puerta angosta. Él entrará y usted, con su nacionalidad, su abolengo, su conocimiento, su tradición, su religiosidad, quedará afuera del reino. Pero quiero terminar con estas palabras que, si usted las lee bien, son capaces de dar escalofrío en realidad, y espero que el Señor haga esto en su alma. Dice el Señor, allí será el llanto y el crujir de dientes. A veces usamos la mente, hermanos, para cosas perversas. Usémosla esta vez para nuestra
Santificación no siempre se hará, pero acompáñeme por un momento a esa expresión escalofriante. Acompáñeme por un momento a ese lugar lúgubre, maloliente, a ese lugar tenebroso de la condenación eterna. Y escuche por favor esta mañana conmigo a la distancia esos gritos ensordecedores, esos gemidos penetrantes, esos jadeos, y escuche todo tipo de clamor por misericordia, de maldiciones, de lamentos que hay en ese lugar llamado infierno. Acompáñeme, por favor, a mirar más de cerca los habitantes de ese lugar que no se están haciendo que lloran, sino que lloran de veras, que gimen, que están exhaustos de hacerlo, que quieren morir y no pueden. Mire cómo tiemblan. Dice la Biblia que su mandíbula no puede estar quieta porque están aterrorizados, están deprimidos, están desesperados. Miran al cielo y no hay cielo, solo hay oscuridad. Y en su mente retumba la voz que los dejó allí: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Escuche, por favor, a uno de los que están allí y escúchelos por qué están allí, y se dará cuenta que allí nadie habla de la situación del mundo, de la economía, del país, de las enfermedades, de las riquezas o pobrezas, de la moda o los deleites. No, allí hay un solo tema, y es lamentarse por no haber oído el Evangelio o no haber respondido a él. Si usted tuviera la oportunidad de entrevistarse con ese familiar que está allí, délo por cierto, él le diría: nunca venga aquí. Se lo diría con ojos llorosos y su mandíbula sin poderse quedar quieta. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esforzados a entrar por la puerta que lleva a la vida eterna. No querrá estar allí ni un segundo. No asuma nada, amigo. No asuma nada. No confíe en usted mismo. De nada le servirá sacar la credencial tiempo escuchando el Evangelio si usted mismo no entró por la puerta que señala el Evangelio. Por allá veo al oriental, al indio o al africano, creer en Cristo, pese a que solamente escuchó un sermón, que posiblemente esté siendo perseguido por su fe y discriminado, que solo tiene a la mano un par de versículos o a lo sumo media Biblia para conocer a Dios y hacer su voluntad. ¿Y sabe cómo lo veo? Como un cristiano que vive para Dios, menos sermones que los suyos, menos Biblia que usted, menos acceso al Evangelio que usted, y lo veo sentarse con Abraham, David, Daniel y Pablo. Pero veo a muchos ustedes con sus Biblias, con su celular, con su cristianismo a la medida de este mundo, en internet, con la libertad de congregarse cuando quieran, con los medios y la libertad y la salud que Dios le dio, con su juventud. Lo veo cada día acercarse a escuchar estas palabras: no os conozco. Y ese día usted dirá: ¿y por qué este con menos está dentro y yo con más por fuera? Porque este con lo poco entró por la puerta angosta. Porque muchos postreros serán primeros y muchos primeros postreros. Y esto habló de quienes, escuchando un día el Evangelio, lo rechazaron.
que haya salvación hoy, que muchos reconozcan a Cristo y que muchos hoy reconozcan el camino de la salvación, que nadie se fíe en una supuesta familiaridad con Dios y en una puerta que cuando quiera le será fácil hallar. Esfuércese por hallar la puerta que lleva a la vida. Oremos al Señor.